muy buen día a nuestros seguidores y lectores de Crevolution Magazine. En estas charlas acostumbradas que tenemos con mentes brillantes del ecosistema crediticio, hoy tengo la oportunidad de platicar con Jerónimo Krill. Jerónimo es CEO de Catena. Jerónimo, pues gracias por el espacio, gracias por este tiempo que nos das. Y con lo que yo quiero empezar es preguntándote quién es Jerónimo Krill. Perfecto, gracias Gabriel. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación para tener esta plática con ustedes. La verdad es que estamos muy ilusionados de poder compartir con ustedes nuestra experiencia y cómo vemos el sector, ¿no? Platicando un poquito sobre mí, yo soy fundador y director general de Catena. Mi experiencia desde hace un poquito más de 15 años está dentro del sector financiero, tanto en el sector bancario como no bancario, y donde más me he especializado, ¿no? Ecaten es una plataforma que lanzamos hace alrededor de 2 años, en donde tratamos de proporcionarle soluciones tecnológicas para poder acceder a la data y poder tener información actualizada de fuentes oficiales a nuestros clientes, que son entidades financieras, básicamente, ¿no? Es un poquito de mí y ahorita que sigamos platicando, si quieres, iremos platicando un poquito más sobre mí, Gabriel. Muchas gracias, Jerónimo. Pues bueno, entrando ya en materia, quiero preguntarte lo siguiente. Si bien, hablando del ecosistema crediticio, ya se venían teniendo modificaciones y sobre todo con el uso de la tecnología, unos avances muy importantes, sin duda la pandemia vino a acelerar esta parte. Tú que lo has vivido, que estás dentro de la jugada, ¿qué consideras que ha sido lo principal que se ha acelerado, lo principal que ha cambiado en esta etapa que se llama o que llamamos post-pandemia? Y, híjole, estuvo duro la pandemia, la verdad es que vino a revolucionar un poquito el sector y no nada más el sector financiero, sino otros sectores, ¿no? Yo creo que la industria financiera experimentó cambios significativos en esta etapa de pospandemia y como bien lo dijiste, ¿no? Principalmente en la aceleración de la digitalización y la adopción de tecnologías avanzadas, ¿no? Yo creo que la pandemia sirvió como un catalizador para la transformación digital, principalmente, obligando a la gran mayoría de entidades financieras a adoptar rápidamente soluciones tecnológicas para poder continuar operando eficientemente. Y poder así satisfacer las expectativas de los clientes en un entorno que cada vez es mucho más difícil. Tuvimos mucho enfoque en la parte también de ciberseguridad, y en específico en la protección de los datos del cliente, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué? Porque se deriva de un incremento en la digitalización y en la interacción con el cliente que tenía que ir a un tema digital. Entonces, yo creo que sí vino a revolucionar y es una cuestión que no fue voluntaria, fue una cuestión en donde obligó a todas las entidades financieras a poder enfocarse en apalancar mucho su operación en estas nuevas tecnologías y en intentar digitalizar al máximo para poder sobrevivir durante este proceso, y es lo que se ha venido viviendo desde la época de post-pandemia, y de ahí es donde se han aprovechado muchas oportunidades para poder eficientar todo el proceso, tanto de originación, de seguimiento, de cobranza con los clientes, ¿no? Entonces, creo que básicamente, como muy bien nos dijiste, Gabriel, es una aceleración en la adopción de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías. Y hablando ahora, sin duda, instituciones que se dedican a otorgar crédito, empresas que se dedican al otorgamiento de crédito, ¿qué, eh, ¿cómo hacen para poner la necesidad del cliente en el centro? ¿Y a qué me refiero? Te estoy hablando hace 15, 20 años, donde el otorgamiento de crédito era más por una necesidad de colocar, no importa que el cliente no tuviera para pagar, simplemente era el deseo de colocar. Hoy en día eso va cambiando.
¿Cómo se ha hecho para elaborar productos que vayan directo a la necesidad crediticia del cliente? Es una buena pregunta. Yo creo que es parte de la misma circunstancia, ¿no? Yo creo que eh, si hablas pre-pandemia, yo creo que el mercado de fondeo principalmente era mucho más agresivo, había mucho más oportunidades de fondeo y en efecto, ¿no? Las entidades financieras, su objetivo era colocar, buscar ese crecimiento mensual y anual y tratar de abarcar el mercado, ¿no? Eso es este era el enfoque principal. Se viene la pandemia, cambia el ambiente económico, se contrae mucho el mercado, el acceso al capital se reduce y entonces los que te fondean, los fondeadores, lo que buscan es este tipo de entidades financieras en donde no nada más se enfocan en colocar y en colocar, sino colocan mejor que los demás, ¿no? ¿Quiénes son los que mejor colocan? Y el que mejor coloca no es el que más coloca, sino el que le puede dar el producto necesario al cliente, el que no nada más le quiere colocar un crédito por colocarle un crédito para poder lograr una meta, sino el que tiene que encontrar cuál es la necesidad del cliente para poderle dar ese producto necesario que al final del día te pueda pagar sin que tenga problemas, ¿no? Entonces, se va más de un enfoque de crecimiento a un enfoque de rentabilidad. Yo creo que ese es el gran cambio que aún sigue, ¿no? El mercado yo creo que sigue comprimido, eh, aunque vemos ya mejoras. Sin embargo, pues el acceso al capital sigue restringido y con un enfoque mucho más puntual a entidades financieras que tienen esta rentabilidad y que buscan más esta rentabilidad. Ahora, ¿cómo lo hemos visto nosotros que lo han logrado ciertas entidades financieras? Y yo creo que hacia allá va, es el enfoque es mucho más personalizado y basado en datos. Para nosotros eso es clave, ¿no? Yo creo que la era digital y el avance en la tecnología han permitido a estas instituciones comprender mejor las necesidades individuales de los clientes y ofrecer soluciones más adecuadas a los perfiles y circunstancias específicas, que eso es lo clave. Es no colocar el crédito por colocarlo, sino colocarlo de acuerdo a la necesidad del cliente. Y esto se logra, yo creo que mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, aprendizaje automático, que facilitan esta recopilación de información, esta extracción, el procesamiento de la información y hacen todo esto de una manera eficaz, rápida y con información precisa, ¿no? Eh, yo creo que un ejemplo muy puntual que nosotros hemos visto es, por ejemplo, antes el cálculo de la solvencia económica de un prospecto, de un cliente, pues, se basaba mucho en el buro de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era una herramienta, sigue siendo una herramienta muy buena, pero antes era una herramienta esencial para poder calcular la solvencia, ¿no? Hoy en día ya eso se ha modificado un poco. Entonces ya no nada más se basan en el historial crediticio, sino que también ahora incluyen el análisis de su comportamiento financiero, de sus patrones de gasto, de la estabilidad en el ingreso y buscan otro tipo de herramientas que le den este tipo de información. Esto permite a las instituciones financieras no solo evaluar el riesgo de manera más eficiente, sino también ofrecer productos financieros que se ajusten mejor a estas medidas y estas necesidades que tienen los clientes, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera en la que se puede alcanzar esta rentabilidad, sino utilizar estas nuevas tecnologías, tratar de utilizar la data que hay disponible para poder aprovecharla al máximo y poder generar un producto a la medida en donde el cliente te va a poder pagar y no vas a tener problemas de cobranza. Entonces, Jerónimo, el uso intensivo de estas herramientas tecnológicas y conceptos como inteligencia artificial, machine learning, ¿están beneficiando al cliente de servicios financieros o lo está perjudicando? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, yo creo firmemente y estoy convencido en que esto beneficia al usuario final, beneficia al cliente. ¿Y por qué?
Yo lo veo claro por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que mejora la accesibilidad a los diferentes productos, hay más acceso, la personalización de los productos es cada vez más puntual, cada vez más específica, y la rapidez en la que te pueden dar una respuesta es cada vez mayor, ¿no? Y esos son beneficios muy puntuales que son directamente al usuario final, al cliente, ¿no? Y la verdad es que son más, ¿no? Te digo, está el poderle personalizar un producto a la medida, creo que esto es esencial, porque eso, eh, 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 la idea del crédito no, para nosotros no es nada más tratar de otorgar ese crédito por llegar a una meta, por tratar de apoyar a quien nos está solicitando con lo que necesita, ¿no? Entonces, pues es entender cuál es esa necesidad. Es una necesidad de capital de trabajo, es una necesidad en donde se requiere una inversión nueva para crecimiento, es una necesidad nueva porque hay una ineficiencia en la cobranza del cliente que le puedes apoyar con un producto de factoraje. Entonces, esa personalización ayuda muchísimo porque es un producto que el cliente lo valora y que lo va a poder pagar y no vas a tener problemas de cobranza, ¿no? Y poder tener acceso a estas tecnologías, a la data, a inteligencia artificial, a la automatización, pues también te dan el beneficio de poder dar una decisión rápida. Y esto lo valora muchísimo el cliente, el que no tengas estos procesos largos en donde tú tienes que enviar documentación, tienes que, te van a probablemente regresar documentación, volverla a enviar. Es una estiria floje entre tú y la entidad financiera, para que se tarden 2, 3 semanas en decirte que sí o que no, que te faltaron más documentos, pues eso hoy en día realmente lo eliminas y lo eliminas drásticamente. Eh, eh, Nosotros en Necatena, por ejemplo, nuestra función le permite a entidades financieras darle una respuesta puntual a su cliente en 2 horas. En 2 horas, a partir de que se genera nuestro reporte o nuestro perfil, cliente, las entidades financieras tienen ese tiempo de 2 horas para poderle dar una respuesta al cliente. Entonces, ese es un valor muy importante para el cliente, ¿no? Entonces, y respondiendo a tu pregunta muy puntual, creo que ambos se ven beneficiados, tanto entidades financieras como el usuario final o el cliente. Del lado de las entidades financieras, pues es claro el beneficio, ¿no? Mejora la operación, disminuye el riesgo, elimina costos, y del lado del cliente final, pues es el tema de la personalización, de la rapidez, de la seguridad. Entonces creo que es como dicen, es un win-win para ambas partes. Gracias, Jerónimo. Oye, y ahora del lado de las instituciones, de las empresas que otorgan el crédito, ¿cuáles son los principales riesgos que hoy están afrontando estas entidades al momento de otorgar el crédito? Y, y en tu calidad de experto, en qué aspectos del cliente se tendría que centrar el análisis o la observación más detallada de ese prospecto? Claro, pues mira, a ver, yo creo que los riesgos que hoy existen principalmente, estamos hablando derivados de la pandemia mucho, pero de entrada tenemos lo que es la incertidumbre económica, ¿no? Y ahí yo lo veo de dos maneras. Por un lado, la parte en donde vas a tener o se pueden presentar tasas de incumplimiento de crédito altas. ¿Por qué? Porque la situación económica no está al 100 o porque todavía padecemos de circunstancias que podemos seguir arrastrando de la pandemia. Y por el otro lado, la contracción del mercado de fondeo en donde el acceso al capital es menor y el enfoque tiene que ser mucho más hacia la rentabilidad y no el crecimiento, que eso a muchas entidades financieras les cambió la estrategia, ¿no? Entonces, pues estos dos riesgos siguen latentes y los seguimos percibiendo de la pandemia. Y yo creo que también derivado de la pandemia, por la adopción a la digitalización, eh, eh, lo que produce es que
hay un incremento en la transaccionalidad digital, que eso también se traduce a que puede haber un incremento también en temas de o riesgos de ciberseguridad, ¿no? En donde al haber más oportunidades, pues simplemente va a haber gente más creativa para poder tratar de sacar algún beneficio que no esté protegido, ¿no? Entonces es otro riesgo también que hay que tener mucho en cuenta. Eh, Otro también, y este lo hemos aprendido, yo creo que eh, más recientemente, antes no se sentía tanto antes de la pandemia, pero también la obsolencia tecnológica es un punto bien importante, Gabriel, porque las entidades financieras son entidades financieras y se dedican a, idealmente, ofrecer el mejor producto financiero para sus clientes. Realmente no son entidades tecnológicas. Para ser una entidad tecnológica, tu foco tiene que estar 100% en la tecnología. Entonces, muchas veces, al no ser una empresa tecnológica al 100%, pues no estás a la vanguardia en la tecnología. Puedes tener obsolencias tecnológicas, en donde estés utilizando la tecnología que no sea la adecuada o que exista tecnología que pueda reemplazar tu tecnología actual que te vaya a dar mayores beneficios. Y entonces, pues ahí vas a perder competitividad y vas a poner o puedes poner en riesgo la operación, ¿no? Entonces existe ese riesgo que es un poco más latente hoy en día por el hecho que nos movimos a una era más digital en cuanto a la obsolencia tecnológica. Yo creo que también hoy en día es más rápida la comunicación y el tema de los multicanales, que es un riesgo que vemos también es un riesgo reputacional, ¿no? Porque la atención a clientes en esta era digital, pues si eres una entidad financiera con una mala atención al cliente, pues tu tema reputacional se puede ver muy afectado, ¿no? Es muy fácil de que si no tienes una buena estrategia de atención a clientes, buenas herramientas para tener comunicación con tus clientes por diferentes canales, y tu servicio al cliente pues es malo, pues el impacto que vas a tener reputacional pues también es bastante alto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que esos son los principales riesgos que nosotros vemos, algunos derivados de la pandemia, otros que a lo mejor ya los veníamos arrastrando, pero bueno, así es como nosotros lo vemos. Muy interesante, Jerónimo. Oye, y bueno, estamos hablando de otorgamiento de créditos, sin duda trae aparejado una gestión de cobranza al final, si el cliente a veces no responde. Y esta actividad a veces tan, con tan mala fama, pero realmente hoy en día se considera como que es parte del servicio al cliente la cobranza. ¿Cuál es tu visión sobre este punto tan importante y a veces tan poco valorado? Sí, híjole, ese tema de la cobranza es bien delicado, Karen. ¿Cuántos, que aquí estamos, no hemos recibido en algún momento estas llamadas de los despachos de cobranza que la verdad es que yo todavía ni lo entiendo cómo se permite, pero bueno, es un tema muy delicado. Yo creo que es un tema de oportunidad. Yo creo que lo ven al revés, ¿no? Es un tema en donde hay una oportunidad para poder tener ese acercamiento con el cliente, ¿no? Yo creo que absolutamente, ¿no? La gestión de cobranza, la estrategia de cobranza debe ser utilizada como una oportunidad para ofrecer un mejor servicio al cliente, especialmente en esta era de pandemia, ¿no? Y con el avance de las tecnologías, nos tiene que ayudar a poder tener este mejor servicio al cliente, ¿no? Yo creo que la pandemia vino a cambiar las expectativas y las necesidades de los clientes. Y las tecnologías emergentes pues ofrecen herramientas muy valiosas que hay que aprovechar para poder reinventar el enfoque de hacia la cobranza. Yo creo que tiene que ser un enfoque mucho más humano, con un servicio mucho más personalizado y ser mucho más eficiente, ¿no? Eh, yo lo veo, creo que como que en cuatro partes importantes. Uno es poder tener una comunicación personalizada multicanal, o sea, que tú puedas acceder a tu cliente por los diversos métodos de comunicación que hay, ¿no? Desde el SMS, WhatsApp, redes sociales, comunicación directa, ser muy creativos en cuanto a eh,
la estrategia de cobranza con el cliente, y me refiero a lo mejor y tener una estrategia de flexibilidad de pagos importante, en donde tratamos de entender la necesidad o la circunstancia del cliente para poder encontrar un esquema que haga sentido hacia adelante y no nada más una cobranza muy agresiva para intentar recuperar lo que no hemos venido cobrando. Yo creo que ofrecer, hemos visto algunas entidades financieras que lo hacen, pero servicios o herramientas de autogestión y transparencia, en donde le dan apertura al cliente para que pueda tener una autogestión, que tenga diferentes canales de cobranza, en donde pueda pagar por diferentes medios, tener transparencia en cuanto a su tabla de capitalización, en cuanto a sus pagos realizados, es que tenga una transparencia completa sobre el producto que está contratando. Y también es bien relevante lo que es el empleo de tecnologías para el análisis predictivo, que tú puedas tener la capacidad de predecir que el cliente puede llegar a tener un problema. Y esto lo puedes saber en base a la misma data que está generando el historial de pagos, para ver ese comportamiento y poder detectar ciertas variaciones que te van a poder decir si el cliente puede entrar en un tema de impago o de dificultad para pago. Entonces yo creo que sí es este tema de la cobranza tiene que ser cambiar un poquito la visión, apalancarnos de nuevo con la tecnología, ofrecer estos servicios de multicanales, dar un servicio personalizado y tener esta buena estrategia de cobranza con una flexibilidad en cuanto a las opciones que le damos al cliente. Estoy con Jerónimo Krill, CEO de Catena. Jerónimo, pues muy claro, muy enriquecedor todo esto que nos platicas. Eh, Sé que tienes una agenda muy apretada. Agradezco una vez más que nos hayas dado este espacio. Por último, te quiero preguntar si quieres agregar algo más. No, la verdad es que de nuevo muchas gracias por la invitación, Gabriel. Es un placer platicar contigo sobre este tema que a mí me encanta. La verdad es que estamos muy metidos en este tema y encantados de estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Jerónimo, y esperemos vernos pronto. Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego.